Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Así lo deseo, con mi corazón y con mi mente. Y cuando digo muy bien, por sobre todas las cosas, ustedes saben que lo primero es la salud nuestra y de nuestros seres queridos. ¿Y por qué no decirlo? La salud de todos los habitantes de la comunidad de la que formamos parte, la República Argentina. Un 31 de enero de 1888, en Italia, partía hacia ese lugar donde vamos a llegar todos, Juan Bosco. Para los estudiantes salesianos argentinos, Juanito Bosco. Un cura de aquellos, de otros tiempos. Un educador impresionante, un trabajador incansable, un hombre que en la Argentina dejó cosas interesantísimas que tienen que ver con la educación y por poblar en gran parte nuestra Patagonia. Por eso es el patrono de nuestra Patagonia. Un pequeño y modesto homenaje a este salesiano querido que marcó rumbos en el plano espiritual, moral y educativo en la República Argentina. Los salesianos, que tienen una actitud, una personalidad, una forma de encarar la educación en nuestro país que son ejemplos por seguir. Porque en una escuela salesiana paga modestos aranceles, pero, atención, el que no puede, no paga. ¿Y quiénes se enteran? Nadie. Porque los que ponen ese dinero, con eso, los salesianos le pagan a los chicos que no pueden. Vaya entonces este humilde homenaje en la apertura de este mensaje cultural periodístico a, como le dicen los jóvenes salesianos, a Juanito Bosco. También un 31 de enero, pero ya de 1813, se inicia la asamblea de ese año que produce hechos revolucionarios para la sociedad de entonces y de siempre. Todos deberían conocer la asamblea del año 13, una realización de hombres preclaros, de personas que tenían, por sobre todas las cosas, un sentido humanitario extraordinario, que marcaron un rumbo del camino que debíamos transitar los argentinos. Son muchas las cosas que podríamos, algunas voy a apelar, voy a leer algunas cositas, pero entre otras, a mí me impresionó gratamente, me llenó de orgullo como argentino, como ser humano, ya cuando yo era un niño de la enseñanza primaria de la escuela de la calle Quilmes, del barrio de Pompeya, de la ciudad de Buenos Aires, porque tenía un profesor, un maestro de 7º grado, el profesor Tagliaferro, que entre otras cosas nos hizo leer lo que se proponía y logró la asamblea del año 1813. Y a ese niño que fui, lo que más me impresionó, lo que más me llegó hondamente en mi humanidad, en mi corazón y en mi mente, fue saber que en 1813, entre otras cosas, habíamos los argentinos, ya con 3 añitos nada más, abolido la esclavitud. 1813, porque en realidad en 1816 en Tucumán, el 9 de julio, se produce la independencia de nuestro país del yugo español y, como lo dicen los diputados del Congreso de Tucumán, independencia de toda dominación extranjera. A lo prometido,
Inicia sus sesiones la Asamblea del año 13, el 31 de enero de ese año, a la que concurren diputados de varias provincias, como sabemos, la que sin haber logrado la Constitución Nacional tomó importantes medidas como decretar la libertad de vientres, la igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud, la igualdad indígena y la prohibición de torturas y tormentos, la supresión del mayorazgo y los títulos de nobleza y la extinción del tributo de los indios, así como también la emancipación y constitución del Estado de las Provincias Unidas. ¿Por dónde empiezo? Por lo último que les dije, yéndome por un caminito de la historia, allí, al 9 de julio de 1816, 3 años después de esta asamblea, donde nos independizamos del yugo español y de toda dominación extranjera, como lo acotó y lo firmó y les hizo firmar a todos un diputado de entonces. Y la primera pregunta es, ¿nos independizamos hoy, en el año 2022, de toda dominación extranjera? Porque el Fondo Monetario Internacional produjo en la República Argentina un daño impresionante. El Fondo Monetario Internacional, que dirigen, que son los dueños de los países desarrollados, otorgaron a mi país, tu país, nuestro país, un préstamo de 57.000 millones de dólares al señor Macri para que pudiese ganar las elecciones del año 19. Las perdió. Tomamos 45.000 millones de dólares de un préstamo que se hubiese ido a la infraestructura que el país necesita para crecer, tal vez hubiese, valga la redundancia del término, sido útil. Pero no, se fugó. Se fugó. O para la producción, como me acota la directora periodística del programa. Sí, nada de eso. Fue la timba financiera en la República Argentina. ¿Es una especie o no de yugo el que tuvimos desde el año 1956 con el Fondo Monetario Internacional? Hubo algunos presidentes de la historia argentina, invito a los jóvenes a estudiar, a investigar y a llamarme y comentarme, ¿fue así o no, Jorge? Hubo 3 presidentes en toda la historia que no solo no pidieron deuda, sino que desendeudaron al país. Averigüen quiénes fueron. Y esto está dicho ahora, en que el gobierno actual habría en principio convenido algunas formas de pagarles a estos señores. Pareciera, por lo que dice el gobierno actual del presidente Alberto Fernández, que sería favorable para la República Argentina en cuanto a que no se meterían, como lo hicieron siempre, con las reformas laborales, con el dinero de los pobres jubilados, con esos ajustes terribles. Veremos si la letra chica de este convenio, que hay que ver cuándo se firma, nos dice otra cosa. Por supuesto que este convenio entre el Fondo Monetario Internacional y la República Argentina, o entendimiento para
pagarles lo que le prestaron. De manera, si hubiese justicia, digamos, de manera ilegal. Esto que digo es parte del juicio crítico que algunos integrantes del Fondo Monetario Internacional de hoy le hicieron a los que otorgaron el préstamo a Macri. No respondiendo al estatuto del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, son tantas las presiones desde adentro y desde afuera para que Argentina pudiese seguir creciendo como creció el año pasado. En la balanza comercial, el superávit del año pasado fue extraordinaria, de 15.000 millones de dólares, mientras los economistas, los sabiondos de la economía que nunca dirigen nada, hablaban de que tal vez él podía llegar a 5%, al 5% el crecimiento, y el crecimiento fue más del doble. Pero además, la Unión Industrial Argentina, no opiniones, anunció, como les dije hace un tiempo, que en el 2021 tuvimos un crecimiento del 13%. Eso lo dice la Unión Industrial Argentina y ningún partido político del país. Mucho menos la oposición, por supuesto. Como así también el crecimiento notable de la industria automotriz. Como así también el crecimiento notable de la industria textil. Como así también el crecimiento notable de la industria de la construcción. Lo que esto significó que en el año 2021 se recuperaran 480.000 puestos de trabajo. Y ni que hablar de la agroindustria que siempre aporta y aportó al país. Tener un récord extraordinario en todo. En todo. Se exportaron por 32.000 millones de dólares. Es decir, Argentina, a pesar de ese yugo del Fondo Monetario Internacional, de esa deuda impagable que nunca se debió haber contraído como lo hizo Macri, a pesar de eso, a pesar de la pandemia que no terminó, Argentina creció y seguirá creciendo aún más, porque claro, con este acuerdo que tendrá que aprobar el Congreso, iba a decir consejo. No sé cuánto nos pueden aconsejar los diputados de la Nación. El Congreso de la Nación, porque ni siquiera puedo decirle Parlamento, tendrá que aprobar. Por supuesto que aprobada de esta forma que, según el gobierno, no perjudicaría para nada el crecimiento que se está dando y seguiremos creciendo cada vez más. Y tal vez eso sea así, porque arreglada esta situación, después se consigan préstamos internacionales. Se calmaría el mercado. No el mercado de la producción, el mercado del movimiento del dinerillo o de los dinerillos. Bien, todavía hay en la sociedad argentina un 40% de pobreza. Todavía en la sociedad argentina hay que hacer muchísimo más, muchísimo más para llegar al bienestar general del que habla nuestra Constitución Nacional. Muchísimo más. Porque la inflación, aquello que, ¿se acuerdan cuando Macri dijo, la fácil es muy fácil? Dijo el 10%, tuvo el 40%, después dijo no sé qué, el 20% tuvo el 50%. Seguimos con un proceso inflacionario. Y se escapan las posibilidades de los bolsillos de obreros, técnicos, profesionales, de mi país, tu país, nuestro país, el que soñaron los hombres de la Asamblea del año 13 y que pusieron todo
el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Que nada ni nadie, amigos míos, impida el crecimiento que ya se nota en la sociedad argentina para el logro de la felicidad de todos. Trabajo para todos. Y hablando de trabajo, vamos a presentarles, como es costumbre todas las semanas, productores de nuestro país que con esfuerzos, con inteligencias, con pasión, logran lo que van a ver ahora dentro de unos instantes. Y también son dos provincias. En primer término, Córdoba, pegadito, vamos a escuchar, nos va a informar y nos va a formar una experta en el desarrollo y en la producción de la provincia de La Rioja. Atención, país. Mucho gusto, Juan José, por prestarte a este reportaje. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, gracias a usted por entrevistarme. La verdad que muy bien, muy contento de recibir una entrevista mano a mano con ustedes. Bien, Juan José, ¿dónde naciste? Yo nací en Río Cuarto, en provincia de Córdoba, pero actualmente estamos viviendo en la zona de Alcides Gijena, un pueblito al norte de Río Cuarto, de 7.000 habitantes, algo muy chiquito. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, la escuela elemental? La primaria la hice en la zona rural, San Martín Miguel de Güemes se llamaba el campo, la escuela, perdón, a 5 kilómetros del campo. Nosotros vivimos en el campo con mis dos hermanas y mis padres durante toda la primaria, y después cuando mi primera hermana, la más grande, pasó la secundaria, ahí nos trasladamos a acá al Alcides Gijena. Entonces la primaria, los tres lo hicimos ahí en el campo, en donde éramos, en los 6 grados, éramos 12 alumnos, en los 6 grados, desde primero hasta sexto. Éramos muy poquitos, yo me acuerdo que tenía 4 compañeros de mi curso, y estábamos todos en una misma aula, una sola maestra nos daba de primero hasta sexto grado. Estaba un rato en cada, pasaba un rato por cada pizarrón, digamos. La verdad que unos recuerdos muy lindos, porque se disfrutaba, digamos, qué sé yo, el estar en el campo, el estar tranquilo. Y yo me acuerdo cuando vine a la secundaria del pueblo, que estoy hablando de un pueblo que aún es chico, éramos 30 en el curso mío, y para mí era todo un mundo, tanta gente. ¿Y cómo era ese niño que dialogaba con las estrellas, Juan José? Un privilegio que no sé si sabes que has tenido. Y mira, yo la verdad que de muy chico siempre soñaba con estar relacionado a full en el campo, ya sea veterinario o agrónomo. Siempre me acuerdo que apenas andaba en andador, y mi papá me llevaba, teníamos una F100 viejita de esos asientos enteros, y él me llevaba ahí al lado, y me encantaba a mí bajarme en la chata y caminar entre medio de la hacienda, entre medio de los fardos, de los rollos, andar arriba de los tractores con los empleados que teníamos en el campo. O sea, era una pasión que yo tenía. O sea, no había golpe que me doliera, siempre andaba, tenía todos moretones por todos lados, pero me encantaba estar ahí en el medio del campo. Y bueno, fue una infancia, la verdad, que yo disfruté un montón, fui muy libre, mis padres me dejaban hacer cualquier cosa en el campo, andaba siempre metido de un lado por el otro, y eso, digamos, se ve que me quedó ahí en la sangre de chiquito, de estar tan arraigado con la hacienda, con la agricultura, con todo lo que te imagines ahí en el campo. Y bueno, mi sueño era siempre ser agrónomo o veterinario. Nunca me definí para cuál de las dos ramas me gustaba más, así que hasta que un día, no sé si querés que empiece a contar para más adelante. Sí, no, la enseñanza media me gustaría que me digas. ¿Dónde hiciste la escuela secundaria? Y bueno, la hice acá en Alcides Gijena, en la primaria, a la secundaria, y la verdad que también hermoso recuerdo, porque, qué sé yo, me fui integrando de a poco a un mundo mucho más, con mayor cantidad de compañeros, de cosas para hacer distintas a las que yo hacía en el campo, y la verdad que eso está muy bueno, porque siento que me adapté muy bien, a tal punto que en sexto año salí como mejor compañero de toda la promoción, digamos. Entonces, eso habló de que bastantes valores
me dieron ya sea mis padres como en la primaria, como para llegar de un grupito de que éramos primaria y llegar a la secundaria y obtener el sexto año, que fue uno de los mejores logros, si se quiere, el recibir el título de mejor compañero. Así que eso fue muy, muy gratificante. Y esa fue un poco la vida en la parte de la secundaria. Nos construimos una casa acá en Gijena, que actualmente viven mis padres. Qué lindo esto. Estamos viendo entonces este joven productor agropecuario exitoso, que fundamentalmente es un buen tipo, ¿no? Esto de haber sido elegido el mejor compañero, y con qué alegría lo dice. Estoy hablando con el corazón. Bien, papá, mamá, ya hablamos fuera de cámaras, de tus hermanas, papá y mamá viven y se llaman como Santiago, y tu madre. Sí, el hombre difícil se llama Santiago, mi madre una gran mujer, Susana, y mis dos hermanas, la más grande se llama Ana Laura y la más chica se llama María Virginia. Así está compuesta mi familia. Santiago y Susana, ¿qué son en tu vida? Y la verdad que ellos fueron unos guías, lo son, unos referentes, unos guías, que yo tuve la suerte de andar por muchos lugares, por la corta edad que tengo, anduve por muchos sitios, por muchos lugares, por muchas familias, conocí muchos valores de muchas familias, y la verdad que siempre, cuando apoyo la cabeza en la almohada, digo, le agradezco siempre a ellos porque me han enseñado muchas cosas, y eso es muy difícil de inculcar por ahí en los jóvenes, en las personas sobre todo. Y ellos para mí son una especie de guía, ¿cómo decirte? De mentores, porque mi mamá tiene una bondad increíble, una sencillez que es descomunal acá en el pueblo, con la persona que vos le digas, le preguntes, mi madre es una conducta intachable, súper humilde, generosa, muy, muy, muy buena persona. Y bueno, mi padre tiene todo lo que decirte, las ganas de trabajar, los valores que tiene mi padre de palabra, de honestidad, de sinceridad. Son dos personas que son intachables. A cualquiera que le preguntes en el pueblo, me parece que te van a decir que son dos grandes y buenas personas. Maravilloso. Bien, ¿y tus dos hermanas se llaman, me dijiste? La más grande se llama Ana Laura y la más chica se llama María Virginia. Fuera de cámara me has dicho que tus hermanas no están en la empresa, ¿o sí? No, ninguna de las dos está en la empresa. La más grande es licenciada en nutrición, está trabajando en Córdoba en una empresa. Ella se fue a estudiar a Córdoba y, digamos, nunca más volvió. Hizo pareja allá, está conviviendo allá y está trabajando allá. Nunca volvió ella. Y mi hermana más chica, hubo un intento, ella es diseñadora de moda y azafata, hizo dos carreras. Ella anduvo en el exterior trabajando, le fue bastante bien y un día decidió volver y hoy está acá en Alcira Gijena. Y en uno de sus retornos, mi padre es como que intentó incorporarla acá a la empresa en la parte administrativa, pero bueno, es como que no dio resultado. No sé si por parte de ella, por parte de él, por parte de los dos, o si yo también tuve algo que ver, pero bueno, como que no prosperó eso. Así que, pero hoy actualmente ninguna de las dos está involucrada. Esa fuerza tuya, joven, esa capacidad profesional, si bien no tiene, la ingeniería biomédica supuestamente no tendría nada que ver con esta actividad. Sin embargo, te decía fuera de cámaras que el ingeniero biomédico es esencial en la biomedicina, la investigación, la creatividad, la organización, la búsqueda constante y también la inversión, ¿no? Pero pareciera que tu padre buscaba en vos otra cosa fuera del campo. Dice el colega, ¿esto es verdad? ¿Es así o exageró mi colega? Es así y me acuerdo de charlas que yo he tenido con él en donde le intentaba siempre decir que me encantaba a mí ser agrónomo veterinario desde muy chiquito, porque yo
no sé, me metía a un corral y me daba ganas de pasar todo el día ahí, o correteaba en un lote de maíz y me encantaba sentir el olor, buscar un bicho, buscar un yuyo, estar ahí metido. Y bueno, siempre me acuerdo que íbamos, él nos llevaba todas las mañanas a la escuela del campo en su camioneta, y yo siempre le decía de chiquito que me encantaba ser, me gustaría ser agrónomo veterinario, y él siempre me decía, cada vez que volvíamos de la escuela me decía, pero no, Juancito, Juancito, me dice él, cuando está de buen humor conmigo me dice Juancito, no, Juancito, vos no sé, tenés que estudiar abogacía, tenés que estudiar contador, tenés que estudiar médico, vos tenés que tratar de viajar al exterior, tenés que estar afuera, en el campo te llenas de tierra, acá nunca se sabe qué va a pasar, es siempre impredecible, a pesar de que él, digamos, nació en el campo, su padre nació en el campo, o sea, mi abuelo nació en el campo, o sea, iba a ser la tercera generación que iba a continuar, digamos, con él, pero no quería saber nada, 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 y bueno, viste, uno cuando es chico, por ahí no puede tomar decisiones, entonces fue un poco inducido mi decisión por ser ingeniero biomédico. En cierta forma a mí me gustaba un poco la medicina, pero impulsado por el fracaso, digamos, de no poder ser agrónomo veterinario por él. El mandato paterno. Así sería la palabra, el mandato paterno. Y bueno, fue buscando esa parte y bueno, hasta que encontré una carrera, porque es como que yo quería algo como innovador, no quería ser un ingeniero electrónico, un ingeniero o un médico, digamos. Yo quería buscar algo ahí entre medio y por suerte apareció esta carrera y bueno, decidí meterle para adelante. ¿Y dónde estudiaste? Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Sí, sí, fui el tercer ingeniero biomédico de la universidad. Tuviste una multinacional, eras un traga, un chico estudioso. Siempre me fui bien, siempre fui muy dedicado. No voy a decir que no me costaba porque me costaba, pero siempre fui dedicado. Yo me acuerdo que la carrera duraba 5 años, yo lo pude hacer en 4 años y 8 meses. La verdad que, pero le dedicaba mucho tiempo porque yo sé mis limitaciones. Y no era un alumno 10, era un alumno 7, 8, que me iba bien, pero porque le dedicaba tiempo. Y yo me acuerdo que me he perdido, te imaginás vos, a los 21, 17, 18, 19, 20 años, tenés baile, fiesta, que esto, que lo otro, que te gusta ir a eventos, no sé qué, y yo me acuerdo que he suspendido cosas por quedarme a estudiar y que después fue más satisfactorio porque una vez que me recibí muy joven y podía, digamos, seguir saliendo, ir a los boliches y demás cosas, no me sentí un viejo dentro de un boliche, entonces es como que fue muy satisfactorio esa decisión que tomé en dedicarme para poder llegar antes de tiempo a recibirme. Pero ahora nos encontramos con que ese ingeniero biomédico es tapa de un diario importante de la Argentina, que además, sin ser ingeniero agrónomo, ingeniero agropecuario, marca un camino a los ingenieros agrónomos y productores en ese sentido, ¿no? Porque cuando uno se interioriza de lo que estás haciendo, se ve creatividad, esfuerzo, lucha, decisión ante un compañero que le ha enseñado en la vida con un carácter supuestamente advierto, importante, el de Santiago, tratando de decirle con las mejores intenciones, no tengo la menor duda, a los hijos tenés que estudiar esto, y después van tomando camino. Bueno, entonces ahora abiertamente empezá a contarnos a nuestra audiencia, porque es un ejemplo para muchos jóvenes, esa fuerza que tienes. Voy a ser ingeniero como quería mi padre, estoy en una multinacional, viajo, conozco, qué sé yo, pero yo voy al campo a demostrar que amo el campo, para lo cual se requiere, decime si no es así, o corregime o agregá o sacá, laboriosidad, esfuerzo, constancia, perseverancia y pasión. Sí, tal cual. Y agregaría ganas, agregaría sí, insistencia, hay que insistir mucho, sobre todo en el caso mío, que es cuando nos juntamos ahí con mi padre en una reunión que charlamos. Las reuniones nuestras son bastante casuales en el medio del campo,
yo constantemente voy tirando ideas, él constantemente me las tira abajo, pero bueno, después a él hay que demostrarle mucho con números, y no una sola vez, varias veces, y hay que hacer siempre distintos panoramas. Siempre él te va a buscar la peor parte, y bueno, vos ante la adversidad tenés que decirle, bueno, a pesar de la adversidad, este es el número, esto y esto. Es un tipo muy difícil, pero es lógica digamos, su postura o su dureza, porque tampoco es que él hizo las cosas mal durante este tiempo. Él hizo las cosas bastante bien, que gracias a eso hoy tenemos, digamos, todo lo que tenemos, pero lo que yo por ahí intenté o quiero o sigo insistiendo en cambiar es la forma de producir, porque me parece que hoy tenemos que ser súper eficientes, y hoy hay herramientas, hay cosas, hay tecnología para aplicar al agro y ser rentable. Digamos que hoy un número hoy el agro es todo un número, digamos, todo, hay que mirarlo como una empresa. Ese es un poco lo que trato de enfocar. Contame toda la historia. Te arranco contando de que yo en el 2015, ya te diría que trabajando muy bien en Buenos Aires como ingeniero biomédico, decidí volver al campo. Un día lo llamé por teléfono a mi padre, le dije que me gustaba volver, me dijo que estaba loco. Mi madre insistió mucho en que no viniera porque sabía lo difícil que era trabajar o tratar con mi padre, y le dije que yo medio que estaba dispuesto a ir, eh, porque bueno, como yo insisto todo, y acá en el pueblo también lo conocen, su carácter no es sencillo, pero bueno, no quiere decir que sea una persona mala, porque no es malo, es difícil de lo que pasa es que hay un cambio generacional, que yo lo veo que somos personas de distinta edad, y uno tiene unas ganas, otro tiene otras. Él quiere estar a lo mejor más tranquilo, y yo tengo ganas de hacer cosas disruptivas todo el tiempo, pero pensando siempre en un mismo norte, digamos, que es producir, estar tranquilo, no hacer locuras, y lógicamente estar en una actividad rentable. Entonces, bueno, allá por el 2015, yo decido volverme de Buenos Aires, y bueno, empecé despacito nunca dejé yo de estar en conocimiento con lo que pasaba en el campo, pero yo hacía tiempo que venía notando que el campo tenía mucho potencial, sobre todo que mi padre estaba solo, tenía un capital que había por desarrollar, y veía que se tercerizaban muchas actividades. Entonces, con la llegada mía, por ahí empezamos a comprar, bueno, se compraron cosechadoras, se compró camiones, se empezó a intensificar el feedlot, se empezó a alquilar campo, se empezó, digamos, a buscarle forma de ser más eficiente y aumentar la mayor productividad, porque no es lo mismo vender 3 camiones de soja a un comercio que vender 10 camiones de soja. Entonces, por ahí tenés otro poder de venta, digamos, como quien dice. Todo esto me lo fue mostrando, digamos, la ingeniería. Es acá donde uno asocia, porque yo siempre pienso que la ingeniería en el caso mío, me abrió la cabeza, a pensar en un montón de cosas, a ver otras, y a saber hasta dónde uno puede extenderse o no. Por ejemplo, te tiro un dato. Yo empecé un ingeniero, imagínate, mantenimientos preventivos todo el tiempo. Empezamos a agarrar las maquinarias y bueno, a hacer un plan de mantenimiento preventivo. Entonces las máquinas de repente se dejaron de romper, o cada tanta hora hacíamos tal y tal cosa, y bueno, era algo simple. Y no voy a culpar a mi padre de eso. ¿Por qué? Porque el tipo no daba abasto con todo lo que tenía. Entonces era cuestión de organizar, de planificar, y bueno, y eso fue un poco lo que me hizo que Santiago me fuera dando un poco de rienda de a poco. No, nunca va a soltar la rienda, él nunca jamás le va a soltar la rienda, y me lo ha dicho, y yo lo sé, mi familia lo saben, y mis hermanas cada tanto me dicen, ¿cómo puede ser que sigas ahí todavía renegando y renegando y renegando? Pero bueno, uno por ahí ve los frutos, y se pone contento, y le da más ganas de hacer cosas. En el fondo, aunque Santiago no lo diga, va pasando el tiempo, él sentó las bases, no se aparta, pero vos sos la explosión que produce un crecimiento, porque este tema del goteo subterráneo, vos sabés que hace más de 30 años hablábamos, yo mostrábamos documentales
de lo que era en Israel, el tema de esto, ¿no? Te estoy hablando de Israel, como te puedo hablar de cualquier lugar del mundo, porque hemos trabajado mucho con toda la tecnología, investigado y estudiado lo que acontece en el mundo. Pero bueno, este riego subterráneo por goteo, ¿no? ¿Por qué como ingeniero nos explicás un poquito? Porque ahí, ahí para lograr este trigo de 104 quintales, como le dicen ustedes, este récord, ¿no? En lugares donde no hay agua. A ver, contame eso, porque eso es lo que le llama la atención a todo el campo hoy. Contanos algo de esto. Básicamente consta de tres partes el equipo de riego. Una bomba sumergible, en el caso nuestro, a 90 metros de profundidad, donde hay agua suficiente. Una parte eléctrica, un transformador bastante interesante para mover esa bomba. Y la parte de filtrado y mangueras enterradas en los lotes. Digamos, eso conforma todo lo que es el equipo de riego por goteo subterráneo. Esas mangueras se siembran luego de levantar la cosecha con una máquina, se van sembrando a 30 centímetros de profundidad y a 1 metro de distancia entre cada una de estas mangueras. Y por la misma presión que tiene la bomba, por el nivel de agua que hay goteros cada 70 centímetros en cada una de esas mangueras. Entonces el agua con tanta presión va regando o goteando, digamos, por esos goteros que son israelí. ¿Por qué israelí? Porque fueron los pioneros en riego, o sea, es bastante acertado lo que usted dice. Y de esa forma nosotros podemos, mejor dicho, indicarle al sistema, porque hoy en día se maneja todo con el celular, podemos indicar cuántos milímetros queremos regar por lote. Entonces se prende la bomba automática, se para la bomba automática, vos le decís quiero regarle 20 milímetros, el equipo arranca solo, mete 20 milímetros en 2 días, en un día, inclusive vos le podés indicar el caudal, porque no es lo mismo regar de golpe que ir regando despacito. El trigo, por ejemplo, que por ahí en el invierno es muy seco, necesita como unos golpes de agua para que llegue, digamos, a tomar por raíz. Y bueno, de esa forma se maneja todo. Hoy es todo digital, no. Hay una construcción que es donde está el sistema filtrado, que vos no podés hacer absolutamente nada, no podés tocar un dedo porque es todo digital. Así que es bastante moderno y bastante interesante cómo han desarrollado ese sistema inteligente, digamos, de riego. Así consta, digamos, el equipo de riego en esas tres partes. Hubo mucha gente trabajando detrás de este proyecto, mucha gente de la zona. Eso es admirable porque, salvo algunos materiales que fueron importados, el resto, digamos, es toda gente de la zona. Se crearon muchos puestos, o sea, mucha mano de obra local contribuyó a que esto sea posible. Porque hay mucha parte eléctrica, hay la parte de perforación, que es toda gente de la zona, y después, bueno, el equipo propiamente dicho, digamos, que es con una gente de Córdoba Capital, que eso fue, digamos, lo más lejano, entre comillas, que se adquirió. Nosotros tratamos de ser lo más lugareño posible, porque, bueno, mi abuelo siempre quería ayudar, digamos, a la gente del pueblo, o sea, él quería contribuir a que todos comieran, digamos, entre comillas, que siempre haya trabajo en la zona. Y bueno, mi padre, ni hablar, que es una calcomanía de su padre, y bueno, yo no sé si soy una calcomanía o no, pero queremos mantener ese, digamos, porque está bueno, sentimos que en el interior hay mucha fuerza, hay muchas ganas, y hay mucha gente que tiene mucho empuje y muchas ganas de hacer cosas que tal vez no salen los diarios, pero la verdad que el interior, créeme que está bastante con muchas ganas de hacer cosas y de producir. Ese joven de 27 años que era Santiago, del fruto del amor con Susana, le nace este hijo ingeniero biomédico arrollador. Bueno, fuera de cámaras me has dicho que tienes una compañera, la que seguramente estás muy enamorado, que debe tener proyectos con Gaby, ¿no? Gabriela. Contame un cachito de ella, vamos a nombrarla un poquito. Y bueno, Gabriela, hace casi 3 años que estamos juntos. Ah, bueno, ya la mano viene seria. Sí, ya viene complicado, te diría. La pandemia hizo bueno, que no fuéramos a convivir. Estamos conviviendo actualmente en la casa de mi abuelo y mi abuela paterno. Esta hoy es mi casa, digamos, y estamos conviviendo con ella.
Así que imagínate vos si hay cosas dando vuelta de gente querida acá en el pueblo. Y bueno, hace casi 3 años que estamos con ella, proyectos un montón. Ella también una gran compañera porque me acompaña mucho en el campo, en las recorridas, en una de las cosas que vos decías al principio de gana, insistencia. Bueno, ella padece, entre comillas, las peleas con Santiago. Ella por ahí a veces me tranquiliza en muchas cosas porque uno viene. Nosotros siempre, no sé si peleamos, nosotros discutimos mucho, con Santiago estoy hablando, discutimos mucho, y pienso que de las discusiones salen cosas buenas, y de hecho hay algunos resultados a la vista, pero cuando vos por ahí discutís todo el tiempo, ella viene y me dice, bueno, fíjate, buscarle un poco, tener más paciencia que esto que lo otro, y vaya que yo le tengo paciencia, pero bueno, hay que estar todos los días discutiendo con la misma persona. Divina, divina Gabriela, ¿eh? Gabriela, además de jurisconsulto, es casi una psicóloga, una asistente social para el hombre amado, ¿no? Le va indicando el camino de ese crecimiento que se está dando. Bueno, se me fue el tiempo. Esta charla me gusta conocer un joven al país, estas notas que van a quedar. Le gusta esta gente joven como vos, querido ingeniero biomédico, capaz de discutir con el padre con la sola finalidad de hacer crecer la empresa que el padre y el abuelo crearon, que sentaron las bases, y vos con tu audacia lógica, con tus conocimientos, con tu temperamento, de pronto parecido a Santiago, o con la suavidad de Susana, vas implementando y avanzando. Bueno, ¿querés si quedó algo por decir? Dilo e inmediatamente después vamos a ir al documental de otra empresa. Por ahí estaría bueno decir que el principal objetivo de esto de poner el equipo de riego fue básicamente para darle mayor valor agregado a lo que nosotros producimos, que sería soja, maíz, bueno, y trigo, que fue consecuencia de rotación de cultivo, y la verdad que salió muy bien, que ahora en más lo vamos a tener más que en cuenta porque los resultados fueron increíbles. Entonces a nosotros nos gusta mucho la ganadería con Santiago, con mi padre. Entonces el objetivo por ahí principal fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para crecer en ganadería sin depender del clima? Pongamos un equipo de riego. Yo todo esto se lo planteé así, imagínate, yo venía años planteándoselo a él y él me decía que estaba loco, 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 y un día arrancó y me dijo, bueno, a ver cómo es eso del equipo de riego, y ahí arrancamos. Entonces la idea mía siempre fue darle mayor valor agregado, porque no es lo mismo llevar al puerto, entre comillas, una camionada de maíz que una camionada de novillos. Entonces es por eso que decidimos tratar de crecer en ganadería, y para eso necesitamos un equipo de riego que nos garantice maíz durante todo el año. Y bueno, eso básicamente fue uno de los orígenes por el cual decidimos incursionar en el equipo de riego, básicamente. ¿Conoces a Elorza, tu padre, vos lo conocen, al ingeniero, que ellos utilizan riego y goteo? Sí, no solo que nos conozco, sino que somos amigos, y además estuve viendo la entrevista que le realizaste hace, no me acuerdo si no fue el año pasado, me parece. Sí, sí, la vi, la vi. Es un ejemplo a seguir el Paco bueno, por cómo encara los proyectos. Él tiene mucho el apoyo de su familia, está toda la familia metida. Ahí hay mucho, te soy sincero, me encantaría a mí seguir el camino de esa familia. O sea, creo que también fueron parte yo lo fui a visitar a ellos en un momento, y de ahí surgieron varias inquietudes que bueno, que ahí ya como que arrancamos. Me encantaría a mí que tratar algún día de producir al nivel que producen ellos, con la prolijidad que producen ellos, porque tiene un equipo de gente muy, muy interesante, muy profesionales todos. Comprendes, no tengo dudas, la importancia que tiene en todo emprendimiento empresarial el proveedor, los colaboradores, la familia que produce, y el cliente. Hay las tres patas importantes. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es fundamental. La familia pienso que es un pilar, te diría, uno de los más fuertes, y los proveedores, sin duda, que nosotros, o sea, mi padre siempre insiste que hay que tratar de comprar lo mejor, ya sea en genética para la hacienda, porque eso repercute más kilos de carne, como por ejemplo en el mejor híbrido, o en el mejor fertilizante, o en la mejor variedad de soja. Tarde o temprano, digamos, eso costará un poquito más, pero
cuando vos comparas eso versus algo que tiene un poquito menos calidad o más barato, digamos, se termina dando cuenta solo que el negocio va por la alta calidad o la genética o lo que sea. Y bueno, en los clientes pienso yo que es fundamental trabajar con gente seria, que vos sabés que acá, digamos, lo nuestro es 100% agropecuario, digamos, o sea, no tenemos el dinero que ingresa por así la parte inmobiliaria o de otro lado, no, entonces nosotros necesitamos cobrar lo que producimos, entonces es fundamental todo la armonía en esas patas. En la producción, ¿cuántos te acompañan? ¿Cuántas personas te acompañan? En la producción tenemos en total 18 empleados, porque también tenemos algunos campos en el norte, en donde tenemos ganadería, y bueno, ahí sumamos algunos más. Pero bueno, lo que es la parte del agro requiere mucha gente, porque hay, bueno, cosechadoras, tractores, camiones, pulverizadoras, todo dando vuelta, y eso requiere gente. La gente que tenemos nosotros hace muchos años que está, tenemos empleados realmente que se jubilan. Hace poco, 5 años atrás, se nos jubiló un empleado que nació acá en la casa donde yo vivía en el campo. Eso habla muy bien de mi padre, muy bien de mi abuelo. ¿Tu abuelo se llamaba cómo? Sí, Lucas Flores se llama mi abuelo. ¿Lo conociste? Sí, tuve la suerte de conocerlo hasta... mi abuelo murió hace poco tiempo. A mi abuelo y a mi abuela paterno los conocí, a mi abuela materna también la conocí. Al que no conocí es a Juan José Perazzi, que es mi abuelo paterno. Se murió de joven. Por ahora, querido ingeniero biomédico Juan José, muchísimas gracias por haberte prestado a esta charlita. Te saludo con el corazón y con la mente. Dios me permita darte un abrazo por tu fuerza. Saludo a Susana, saludo a esa madre que amas tanto, a Santiago, que lo respetás, lo valorás y discutís con él y lográs imponer tus ideas juveniles, inteligentes, que se ven en poco tiempo, se traducen en crecimiento. A la compañera fundamental, el amor de tu vida, a Gaby, a todos ellos, un saludo muy afectuoso. Tu saludo final e inmediatamente, con tu permiso, presento el documental de tu empresa. Bueno, Jorge, déjame agradecer también a vos porque está muy bueno que muestren, hoy soy yo, pero está muy bueno que muestren lo que hacemos en el interior, porque créeme que hay muchas ganas, mucha fuerza, y así como estoy yo renegando, como yo reniego con mi padre, hay muchos chicos de la edad mía, o adolescentes, como quieras llamarlo, y también ingenieros agrónomos, veterinarios, que reniegan mucho de ese cambio generacional, y yo lo que le quiero decir es que hay que darle para adelante, porque si yo pude, con un hombre tan difícil como Santiago, te puedo asegurar que todos van a poder, así que no hay que bajar los brazos, hace falta constancia, insistir, ganas de trabajar, y bueno, en este país para mí salimos todos juntos adelante trabajando. Vamos a presentar, señoras y señores, una empresa agropecuaria importante en el país, pero fundamentalmente a un joven que tiene un ímpetu, que tiene también equilibrio, lucha, con un padre muy firme, pero con el apoyo de su amor, Gaby, su compañera, y la dulce Susana, a la que él con tanto amor se ha referido su madre. Atención, país. La familia Boccolini acumula 3 generaciones de productores agropecuarios en la zona de Coronel Baigorria, provincia de Córdoba. Allí, en la actualidad, cuenta con 2.000 hectáreas, de las cuales 1.200 son propias. En esa zona núcleo de la Argentina, donde reinan la soja y el maíz, la familia logró un récord de rendimiento sin antecedentes, un promedio de 104 quintales por hectárea de trigo. Este registro es nieto de las vacas e hijo de un maíz también superlativo. La intensificación productiva surgió ante la necesidad de contar con granos como reserva forrajera para el feedlot, y la siembra de trigo derivó de la apuesta por las rotaciones agrícolas. Los Boccolini trabajan en una zona de bajas precipitaciones en invierno. Por tal motivo, decidieron poner en funcionamiento un equipo de riego subterráneo por goteo. Su equipo de riego corresponde a la empresa Rivulis, la firma especialista en el sector con presencia en todo el mundo.
El sistema está integrado por una bomba que extrae agua a 90 metros de profundidad, una instalación eléctrica que incluye un transformador que moviliza la bomba y un segmento de filtrado y mangueras. Las mangueras están colocadas a 30 centímetros de profundidad y a 1 metro de distancia entre ellas. Sus goteros están separados por 70 centímetros. Como consecuencia de la presión ejercida, el agua circula y riega los lotes de acuerdo a las indicaciones de cantidad, tiempo y caudal de agua proporcionada por el usuario de manera remota. En el primer año de disponibilidad de riego, los Boccolini sembraron maíz con un alto planteo tecnológico y mayor densidad de semillas. La cosecha de esa siembra rindió 178 quintales por hectárea. En esta pasada campaña de cosecha fina, llovió más de lo normal. Eso les permitió, junto al equipo de riego, cosechar más de 100 quintales por hectárea de trigo, rinde con el cual triplicó el promedio nacional. La dinámica productiva familiar no se detiene. En el mismo lote de su cosecha de trigo récord, está sembrando soja, con la que también auguran un resultado auspicioso. Para sus tareas, los Boccolini emplean maquinarias propias de alta tecnología. Disponen de un parque de equipos en constante crecimiento y evolución. En paralelo a sus actividades en Córdoba, la familia cuenta con campos en la provincia de Chaco, en los cuales lleva adelante una producción ganadera. Y con el objetivo de compartir sus experiencias y escuchar a otros productores, se unió al grupo Crea Tegua. Gracias a él, sumó una nueva visión que le permitió aprender y ayudar. ¿Por qué yo llego al CREA? Porque yo sentía la necesidad de cambiar un poco la cabeza de la estructura o la cabeza de esta empresa familiar, y la verdad es que hoy estoy contento de formar parte del grupo CREA. Hay productores de distintas zonas, es un grupo chiquito, dentro de todo nuevo, que yo le digo que es una herramienta muy útil que nos permite, digamos, recibir críticas súper constructivas de cómo está tu empresa, y a su vez te abre la cabeza para ver, copiar o ayudarle al otro a corregir cosas que vos ves. Los Boccolini apuestan por la rotura de paradigmas, por la creación de trabajo, por la inversión en tecnología y por la confianza en nuestro suelo. 3 generaciones que producen en su amada Argentina. Ribulis tiene una rica historia en la industria del riego, con más de 50 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y lanzamiento de productos y soluciones de riego por goteo. Ribulis ha crecido a lo largo de los años para convertirse en el líder mundial en riego, ampliando sus capacidades de riego por goteo y microriego, especialmente en Argentina, con su fábrica nacional de estándares internacionales de producción, garantizando el normal abastecimiento según las necesidades de cada cliente. Siempre Ribulis, creando un futuro más sostenible con las mejores soluciones integrales de riego por goteo, accesibles para nuestros productores. Talano Hermanos, el mercado ganadero del centro del país. Remates físicos, operaciones directas, remates de cabañas, comercialización de granos y desde el 2011, pionera en remates televisados desde Río Cuarto para todo el país por la pantalla de Canal Rural. Talano Hermanos, Maipú 1751, Río Cuarto, Córdoba. Ivonne, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Jorge, ¿cómo estás vos? Y muy contento de verte, tratando, como siempre, como lo prometimos, que nos des una información periódica de tu actividad intensa
en esa provincia que queremos tanto, que es La Rioja. Sé que quieres hablar sobre la ruta del vino torrontés, así que le pido a la audiencia que preste mucha atención para informarnos y formarnos con tu capacidad, no solo por el cargo que ejerces como directora de integración con producción del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, sino por toda tu vida y tu historia que ya hemos contado en otra oportunidad. A ver, dinos. Habíamos dicho en la primera parte que La Rioja tenía un potente trío de producción agroindustrial que está integrado por la olivicultura, la vitivinicultura y la nogalicultura, digamos las tres agroindustrias tradicionales. Y habíamos hablado de la olivicultura, me habían quedado algunas cositas en el tintero, como de decir que también La Rioja es la primera exportadora de aceitunas de mesa y de aceite de oliva del país. Y hoy queríamos hablar de la vitivinicultura. Somos chiquitos, pero estamos en tercer lugar en el ranking de producción de uva del país, después de Mendoza y después de San Juan. Tenemos casi el 3,5% de la superficie total implantadas con viñedos del país, y también somos los terceros exportadores de vino. Vos sabés que el complejo vitivinícola argentino representa el 1,3% de todas las exportaciones argentinas, según el informe del INDEC del primer semestre del 2021. Y en ese 1,3%, La Rioja es el tercer productor de vinos del país, con el 1,7% en millones de dólares FOB. Es el tercer exportador de pasas de uva del país, con el 6%, ¿sí?, de las exportaciones totales. Y somos también el tercer exportador de mosto concentrado, que es el otro subproducto que da esta industria del complejo vitivinícola. Tenemos 7.700 hectáreas de viñedos, concentradas fundamentalmente en el principal departamento agroindustrial de la provincia, que es el departamento Chilecito. Y tenemos un equilibrio entre las uvas blancas y las uvas tintas, y tenemos el gran orgullo de decir que poseemos la única variedad autóctona argentina blanca, que es el torrontés riojano. ¡Qué pasión! ¿Qué pasión le pones a...? ¿Con qué alegría lo decís? ¿Con qué orgullo? Es un orgullo por la gente que trabaja en torno de eso, por los logros que se han hecho. El torrontés riojano tiene nombre y apellido, torrontés riojano, y es nuestra variedad insignia, es nuestra variedad emblemática. Se ha logrado aislar en el año 2000 la cepa de la levadura del torrontés riojano, merced al trabajo de un doctor en enología nuestro, el doctor Rodolfo Grigol, y que ahora se exporta también eso como un subproducto, ¿no? Exportamos nuestros vinos a 24 países del globo. Los vinos riojanos, que son muy buenos, están en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido y en China. Hay vinos riojanos que están desde hace más de 10 años en China, vinos como los de Bodega San Huberto, Valle de la Puerta, Cooperativa La Riojana. Tenemos 19 bodegas industriales y 14 bodegas artesanales. Digamos, como te digo, tenemos certificaciones de calidad, como por ejemplo la certificación de producción orgánica, que vos sabés que te da un sobreprecio en el mercado internacional, y tenemos también una certificación para lo que es vinos de La Riojana, de Cooperativa La Riojana, vi que ustedes le hicieron una nota, certificación Fair Trade, comercio justo, por el cual, ¿no es cierto?, la cooperativa, que La Riojana es una cooperativa, es un sistema, digamos, una malla de contención muy importante para un vasto sector de pequeños productores del oeste riojano,
Con eso perciben una prima, digamos, por cada litro de vino que exportan en esas condiciones, y han construido acá en Tilimuque un colegio agrotécnico, y bueno, a raíz de eso tienen, digamos, un impacto social en la zona como consecuencia de lo que se consigue con esa certificación Fairtrade, pero bueno, ellos podrían explicarlo mucho mejor. Me parecía importante citarlo. Tenemos en los meses de octubre de todos los años, este año fue el año 15º que se hizo, y organizado por el sector privado, un evento muy importante de vinos del noroeste argentino, la EVINOR, Evaluación de Vinos del Noroeste Argentino, en donde las bodegas del noroeste mandan sus vinos, que son catados, evaluados por un jurado de grandes figuras de talla nacional e internacional. Pero esto, perdón, ¿esto se hace en La Rioja? Se hace en La Rioja, en Chilecito concretamente. Todos los años deberían venir, porque te digo que, ya te digo cómo sigue la historia. 12, aparte de que hay charlas y demás, el jurado en un lugar determinado evalúa los vinos y selecciona los 12 mejores vinos. Luego de eso, el resto del público, como yo, como vos, como los que quieran venir, participa de una cena cuya primera parte, las 2 primeras horas, es catar y aprender a evaluar y a catar los vinos. Hay a veces más de 500 personas. Entonces, guiados por el jurado, nos traen todas las muestras y vos vas catando los vinos y te dan la planilla en donde vos le vas poniendo el puntaje. Los asistentes son los que evalúan. Todos los asistentes, guiados por el mismo jurado que ya, digamos, seleccionó esos 12 vinos. Entonces ellos te dicen lo que van sintiendo en el vino, lo que encontraron, olor a madera, a frutales, a florales y demás, y vos tratás de encontrar eso, ¿no es cierto? Y vas poniendo el puntaje, la armonía, el color, lo vas puntuando al vino. Y después cotejás tu puntaje, es decir, es un proceso de aprendizaje muy interesante para el consumidor, porque aprendes a valorar los vinos que después vas y compras en la góndola de un supermercado. Este año fue la 15ª edición, digamos. También tenemos el Festival del Torrontés Riojano, que, digamos, también en Chilecito, porque en Chilecito está la mayor cantidad, la mayor superficie implantada con torrontés riojano. Y La Rioja tiene, justamente hablo mucho del torrontés riojano, una ruta del vino que tiene nombre propio. Digamos, la ruta del torrontés riojano es un producto turístico productivo asociado a la cadena de valor vitivinícola. Lo podemos tener porque hacemos vinos. Una cadena integrada de principio a fin, desde la producción en el viñedo hasta la comercialización del vino embotellado. Obviamente, en torno de esta cadena tenés, lo que se quiere es atraer al turista, posicionar, es un proceso de diferenciación y de posicionamiento de nuestros vinos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Que el turista venga, que visite las bodegas, que por ejemplo La Puerta, La Riojana, Chañarmullo tiene, las bodegas Chañarmullo en el norte del departamento Famatina, tienen hasta un hotel boutique dentro del viñedo, ¿sí? Pueden recorrer la bodega, hacen una visita guiada, en algunas bodegas como La Puerta pueden andar en bicicleta al lado del viñedo, luego llegan a la cata de los vinos y pueden comprar los vinos que desean. En el caso de las bodegas artesanales como Casa India, por ejemplo, que está en el departamento Castrobarro, son atendidos por los propios dueños, es decir, vivenciar el proceso de elaboración del vino, inclusive de la vendimia, de la cosecha. Acaba de comenzar la vendimia. Esta semana comenzó la cosecha de uva en La Rioja. Luego, el turista puede ir y degustar en nuestros emprendimientos gastronómicos las comidas riojanas, ¿verdad? Regaditas con un buen vino, que no puede ser torrontés u otro, es el momento para aprovechar todos los vinos, conocer de nuestro folclore,
comprar las artesanías. Tenemos un emprendimiento, La Rinconada, que es único acá en su especie, que hace vinos, hace alfajores, perdón, de vino, alfajores de torrontés riojano. Son una delicia, es un producto gourmet de primer nivel. Y tenemos una serie de recursos turísticos asociados a la ruta. No sé si sabes, me imagino que sí, La Rioja tiene un Parque Nacional Talampaya, que es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, que nos remonta a la época de los dinosaurios. Así que es imperdible. Venir a La Rioja es necesariamente venir a visitar el Parque Nacional Talampaya. Pero además tenemos otros lugares. Por ejemplo, Laguna Brava, con los flamencos rosados, en plena cordillera de los Andes. El refugio de los arrieros, una serie de refugios de la época en que al ganado se lo pasaba a pie desde Vinchina, el último departamento nuestro cerca de la cordillera, hacia Chile. Tenemos en Chilecito el Cable Carril, una obra de ingeniería que construyeron los ingleses hace más de 100 años, cuando explotaban el oro en la Mexicana, y que ahora es una obra de ingeniería digna de visitar. Se puede subir a la estación 2 del Cable Carril, se puede ir a ver, tenemos la quebrada de los cóndores, el avistaje de cóndores, la ruta de los caudillos en el sur. Vos sabés que acá en La Rioja, Facundo Quiroga, Felipe Varela, es decir, tenemos entonces una ruta de caudillos asociadas al tema turístico, ¿sí? Y bueno, eso por citar algunos de los lugares, digamos, que se puede. Entonces, la idea es que el turista venga, pernocte, visite nuestros lugares, coma, y hay una serie de actores. En realidad, la ruta del torrontés riojano es también un plan de desarrollo de largo plazo. Ivonne, es una irrespetuosidad interrumpirte, pero sos una maestra de la integración de la producción. Ya no se trata solamente que le has puesto nombre y apellido, que tiene nombre y apellido, el torrontés riojano, sino nos estás dando una información formativa sobre las bellezas de esa provincia que amas. Vender, digo yo hace muchos años, Ivonne, es servir, es comunicarse con el otro. Vos lo haces de una manera estupenda, querida amiga. Yo amo esta provincia y todo lo que ofrece. Y creo que cada uno de nosotros, vos en tu provincia, yo en la mía, todos los riojanos acá, debemos ser embajadores de la provincia. Qué bueno eso. Y a donde vamos, mostrar todo lo que ella tiene, digamos, en este proceso de traer cosas buenas, ¿no? Para la provincia. Gracias por tus palabras. Y bueno, así que todos aquellos que están escuchando, la ruta del torrontés riojano está en su segunda fase de implementación, al cabo de la cual ya va a estar en la página web, van a poder consultar y demás, pero ya hay bodegas prestando el servicio, tenemos hotelería, hay emprendimientos gastronómicos, pueden venir. Ahora viene La Chaya es un festival nacional, que en otros lados sería el carnaval. Bueno, acá el carnaval se vive de una manera distinta, se vive como Chaya riojana. La Chaya. Y hay un festival, ¿no? O sea, es ahora en febrero, así que La Rioja se está preparando para su fiesta de La Chaya. Y todo esto de la ruta del torrontés riojano es posible porque existe una cadena de valor vitivinícola. Es decir, existe un producto en torno del cual es posible plantear y pensar esta estrategia de desarrollo. Mucha gente puede vivir de esto, hay muchos puestos de trabajo asociados a esto, es un entramado, digamos, con un mapa de actores bastante interesante. Fíjate vos que el 75% de los productores son pequeños, tienen entre 1 y 2,5 hectáreas, ¿no? Y solamente ocupan un 10% de la superficie implantada con viñedos. El sistema cooperativo nuclea a 300 de estos productores acá en la provincia. El sector más dinámico es el sector de medianos productores que tienen hasta 50 hectáreas,
muchos de ellos, que vos sabés que en la década del 90 hubo un cambio de tendencia en el consumo del vino, de variedades blancas a tintas. Y a La Rioja la encuentra con la necesidad de reconvertir en ese momento sus viñedos a variedades tintas. Y bueno, parte del proceso de reconversión fue lograr el equilibrio, porque el consumo la tendencia en el consumo va modificándose en forma cíclica, ¿no? Y ahora muchos de los productores han reconvertido sus viñedos a pasa, es decir, siempre pensándose en la diversificación de la canasta de productos. La cadena tiene, como hoy en día casi todas las cadenas se piensan y hay un gran estímulo a eso, a la internacionalización. Y lo están haciendo las empresas de manera muy exitosa. Te contaba que estábamos en 24 países, es todo un indicador de la presencia de los vinos riojanos. Así que bueno, eso un poco en cuanto a la vitivinicultura y a la ruta del torrontés riojano. Ivonne, querida, vamos a acudir periódicamente a ti para que con esa pasión, esa inteligencia, todo lo que pones, esa manera inteligente de vender, es decir, darle al otro lo que el otro necesita de altísima calidad. Te has referido no solamente a los productores pequeñitos que están agrupados en las cooperativas, a los medianos, pero además todos ellos le dan trabajo a los proveedores que se requieren para cerrar el círculo de producción, de desarrollo comercial. Como siempre, te agradezco mucho esta participación, esta información formativa que nos has dado, y Dios nos permita estar prontito en La Rioja para presenciar y vivir ese tiempo y conocerte, así que te mando un beso muy grande. Tu saludo final, amiga mía. Gracias, un beso grande y te esperamos. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza.
Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, queridísimo amigo, doctor de alta moral, de prestigio internacional, que has salvado millones de vidas en el mundo con tu calidad de médico y de hombre de bien. René Favaloro, te tengo acá y aquí por siempre. Amigo mío, René querido, un mes antes de emprender el viaje que vamos a emprender todos, diste tu última conferencia en Mendoza, ante cirujanos cardiovasculares de nuestro país y del mundo. Ya lo habías dicho en otras oportunidades. ¿Cuánto se podría hacer en materia de salud? ¿Cuánto se podría luchar contra la pobreza si se gastara muchísimo menos dinero en la fabricación de armas? René querido, hoy son trillones de dólares. Estados Unidos, el país donde tuviste una estatua, es el primer país fabricante de armas del planeta. El segundo es Rusia. Está Francia, hay varios países. Pero ¿por qué hablo de esto hoy, ahora, René? Porque hay un probable conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y yo digo, René, que si ese conflicto avanzara, va a ser por muy poquito tiempo para justificar, entre otras cosas, el gasto de armamentos en el mundo. Podría ser. El otro tema es que también duraría poquito ese conflicto que es cultural entre los ucranianos y los rusos, por cuanto la OTAN no contaría con varios países que la conforman para enfrentarse o para participar de este litigio. ¿Por qué digo esto? Porque a Europa, a Alemania en particular y a Europa toda, le hace falta energía, le hace falta gas. Y Rusia acaba de terminar hace muy poquito tiempo un gasoducto de 1.400 o 1.600 kilómetros directamente a Alemania. Es decir, que Alemania no quiere saber nada de esto. Quiere el gas, necesita el gas, imperiosamente. Y toda Europa. De manera que hay ahí una disolución en el supuesto caso que el conflicto creciera. De manera que esto es una forma, por lo menos desde mi modesto punto de vista como analista internacional que soy hace mucho tiempo, de por lo menos a nosotros los argentinos, a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes y a determinados políticos que algo saben y otras cosas no quieren saber, creo que no va a afectar la economía del planeta por cuanto lastimaría la economía de todos los países de la Tierra. No va a ocurrir. Ya el poder, cuando se habla, pero estamos alejados del mundo, porque como si el mundo, en un momento determinado, el mundo económico era Estados Unidos, Alemania y Japón. Hoy, la economía del mundo está repartida entre los poderosos, por supuesto, donde Asia es factor fundamental de ese poder económico. Por cuanto China es la fábrica del mundo. China es además el comprador del mundo. Ya saben ustedes que en el 2008
China dijo, bueno, ¿para cuánto hay que poner? Puso 600, 800 mil millones de dólares en Europa para reactivar la economía, que se caía por los juguetones del sistema financiero internacional. Siempre mi mensaje es positivo, porque por naturaleza lo soy. Está abierta la ventana a la esperanza de un mundo mejor. Hoy hay conciencia en gran parte de la humanidad de la importancia que tiene el cambio climático, que afecta la vida de la producción de alimentos y que afecta la vida de los seres humanos, fundamentalmente, como lo dice la encíclica Laudato Si, de los que menos tienen. Pero hay una conciencia internacional que está metida en los jóvenes que están creciendo y que se presentan ante el mundo. Y yendo a mi país, tu país, nuestro país, Argentina, a pesar de todo, está saliendo. ¿Falta? Sí. Pero vamos a estar cada día mejor. ¿No te parece? Si pensás lo contrario, llámame, escríbeme, utiliza las redes y me ayudarás a mejorar mi pensamiento y poder transmitir con el tuyo y el mío el que nos ayude a todos. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Sigan acompañándome cada semana. Los quiero de verdad.